buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a ir hasta el último versículo de este capítulo 25, donde ya llevamos varias semanas estudiando, incluso algún mes estudiando ya este capítulo. Y vamos a leer lo que dice así el último versículo, Mateo 25:46, dice así la palabra del Señor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin duda alguna creo que no hay mejor manera de terminar, pues no solamente esta porción que nos habla de lo que va a suceder una vez Jesús venga, una vez Jesús regrese y se siente en el trono de su gloria, como hemos estado viendo, sino que es la mejor manera posible de terminar todo este sermón profético que hemos venido estudiando, pues tanto en el capítulo anterior, el capítulo 24, como en este capítulo 25. Un mensaje donde el Señor ha estado enseñando esas señales que han de ocurrir antes de su regreso, enfatizando, por ejemplo, el engaño, la frialdad espiritual, la persecución, como las cosas más fuertes contra su pueblo. Pero a pesar de todas estas cosas que han de suceder, nos llama el Señor a perseverar, nos llama a estar velando y sobre todo nos llama a vivir preparados para cuando ese momento ocurra. Se nos ha dejado bien claro que nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, tenemos que estar siempre bien preparados. Y por supuesto, también se nos ha enseñado que mientras esperamos su regreso, lo que tenemos que hacer es ser fieles con todo aquello que Él mismo nos ha dado, con esos talentos. Y lo que hemos estado viendo en estos últimos versículos es el destino final que todo ser humano le va a tocar enfrentar algún día. En este último versículo se nos muestra una vez más los dos únicos destinos del ser humano. Por una parte está el castigo eterno, o también conocido como el infierno, y por otra parte está la vida eterna. Déjame explicarte algo, mira. Yo sé que la imagen que todos tenemos de Jesús es una imagen de bondad, ¿verdad? Textos, por ejemplo, como el que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el versículo 38, ahí se nos dice que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer el bien y para sanar a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. La propia gente del entorno del Señor lo reconocía como alguien bueno. Recuerda, por ejemplo, aquel joven rico que se acercó a Jesús y encontramos en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 10 y en el versículo 17, que este joven le dijo, Maestro bueno. La imagen de bondad es la imagen que nosotros tenemos que tener siempre de Jesús. Ahora bien, eso no quita que este mismo que Jesús que la Biblia presenta como bueno e incluso como una persona alegre, según nos dice Hebreos capítulo 1 y en el versículo 9, eso no quita que el Señor nunca suavizó la verdad para hacerla más cómoda. Cristo nos ama demasiado como para mentirnos acerca de la eternidad. Soy consciente de que una gran parte de los mensajes que hoy en día se predican, incluso dentro de algunas iglesias, son mensajes donde lo único que hacen es, motivarte, animarte a obtener éxito aquí en la tierra. Pero a su misma vez, ese mensaje es un mensaje que nunca te confronta, nunca te pone frente a la tesitura y frente a la verdad bíblica de que un día partiremos hacia la eternidad. Es totalmente cierto que la Biblia nos habla de la vida eterna, de esa bendición que nosotros vamos a heredar en el reino de Dios, claro que sí. Pero lo que también es cierto es que la Biblia habla de un infierno, o lo que es lo mismo, de un castigo eterno, como lo está denominando Jesús en este versículo. De hecho, si tú eres un lector promedio de la Biblia, te vas a dar cuenta que la persona que más habló acerca del infierno fue precisamente Jesús. Y esto nos enseña que como Jesús es bueno,
y que nos ama hasta el punto que murió en una cruz por amor a nosotros, ese amor verdadero también le lleva a decirnos la verdad. Y la verdad bíblica es que hay un infierno eterno preparado para todas las personas que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Desgraciadamente, muchas personas rechazan creer en el infierno o hablar del infierno porque es un tema que incomoda. Y sí, yo lo sé, es cierto. El infierno incomoda y mucho. Pero el hecho de que algo nos incomode no significa que ese algo deje de existir. Por eso vemos que el Señor hacía tanto, pero tanto énfasis en esta realidad eterna. Pero quiero que también observes algo muy importante en este último versículo del capítulo 25, porque Jesús dice que el castigo es eterno y que por otro lado la vida es eterna. Es decir, que la misma palabra se utiliza para describir la duración de la vida con Dios como para la duración del castigo sin Dios. Por eso, una vez más, la Biblia deja claro que esa teoría, esa fantasía y esa mentira tan extendida como lo es el tema del purgatorio o del limbo, eso es totalmente falso. En el mismo momento que tú mueras aquí en la tierra, tu cuerpo se va a quedar aquí. Ya sea que tu cuerpo sea enterrado, que tu cuerpo sea incinerado o que se haga con tu cuerpo lo que sea, pero tu alma y tu espíritu automáticamente tomarán el destino eterno. Y allí donde vayan, nunca podrán salir. Yo sé que es mucho más cómodo pensar que quizá después de la muerte va a haber alguna otra oportunidad, ¿verdad? Pero el mensaje bíblico no dice eso. El mensaje bíblico es totalmente diferente. El propio Señor Jesucristo una y otra vez nos ha repetido en estos 2 capítulos que nuestro trabajo es prepararnos ahora mientras todavía hay tiempo. En ninguna parte de la Biblia se presenta la muerte como una oportunidad. No, es más bien todo lo contrario. La muerte es el paso hacia la eternidad. La carta a los Hebreos dice claramente allí en el capítulo 9 y en el versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, dice. Por lo tanto, todo ser humano tiene que tener por seguro varias cosas. Lo primero, que la muerte es segura. Está establecido que todos tenemos que morir una sola vez. Lo segundo que tenemos que tener claro es que la vida terrenal ocurre una sola vez. Solo tenemos una oportunidad. No existe nada similar a esa locura, a ese disparate que algunos enseñan de la reencarnación o cosas semejantes. Y lo tercero que todos tenemos que saber es que una vez morimos y tomamos nuestro destino eterno, después lo que vamos a enfrentar es el juicio de Dios. Y como dice este versículo que te acabo de citar de Hebreos, esto es algo que ya está establecido. Esto no afecta en absoluto a que tú lo creas o a que lo dejes de creer, porque esto es algo que ya Dios lo ha establecido. Tú, si quieres, puedes cerrar los ojos frente a un precipicio que haya. Tú lo puedes negar con todas las palabras. Puedes incluso burlarte de aquellos que creen en ese precipicio, incluso aquellos que te advierten de que tengas cuidado. Pero el hecho de no creer en ese precipicio no hará que si tú no te cuidas de caer en él, no acabes cayendo en él. Hermano mío, de la misma manera que en infinidad de veces te he dicho y te he recordado que la vida eterna es real, también tengo que recordarte que el infierno es real. Que creas o no en él, eso no es mi problema. Yo simplemente te estoy trasladando el mensaje que el Dios de los cielos ha dejado plasmado en su palabra. Y como dice la Biblia en varios pasajes, en diferentes pasajes, como por ejemplo en el Salmo 14, versículo 1, solamente un necio podría decir en su corazón que no hay Dios. Así que si no has creído en el Señor Jesucristo y todavía no le has entregado tu vida por completo, todavía estás a tiempo de hacerlo.
para que en el día en el que tú partas hacia esa eternidad, puedas hacerlo a la vida eterna y no al castigo eterno. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú siempre nos dices la verdad. Tu palabra es verdad y sabemos que todo lo que ella dice, así ha de ocurrir. Señor, gracias por informarnos sobre la eternidad. Gracias por haber preparado el camino para la vida eterna, Señor, pero gracias también por dejarnos claro qué es lo que sucede a aquellos que no creen en tu Hijo. Ayúdanos a todos, Señor. Abre el entendimiento de todo nuestro entorno, de todas las personas, Señor, para que puedan creer en Él, para que puedan creer en Jesús y obtener la vida eterna. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.